Si vas con un Sherpa, pues vas con mayor seguridad. Todos necesitamos ese entrenamiento para volvernos profesionales de alto rendimiento. Las tecnologías están cambiando, las necesidades de las empresas y de las personas están cambiando. Tenemos un sesgo de nuestra propia carrera, de nuestras habilidades, de nuestras debilidades, de nuestras oportunidades. La carrera profesional requiere más un hilo constante de vigilancia. Nuestra marca personal es un mix de estas múltiples dimensiones que a veces no logramos entender. Me voy a abrumar porque me voy a dar cuenta que estoy desconectado de la realidad. Buscar un poco más la precisión a la hora de llegar a quien tienes que llegar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Personal Branding Podcast. Como siempre, con estos cracks, con maestros también, Nancy, Guillem, Gabriel. Un saludo y un abrazo hasta Chile, España y México. Abrazo desde Hola, México. hola, un abrazo. Saludos de vuelta. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Pues vamos a hablar hoy de el Pepe Grillo, ¿no? Justo estábamos con ese tema del o el hada madrina, o el Pepe Grillo, o el guardián de tu carrera profesional, que es el personal branding. Y me encantó esta charla previa donde ya comenzábamos a dar muchos insights de por qué es el guardián y por qué debemos estar preparados justo para trabajar en nuestra marca personal, nuestra estrategia. Y algo que se me venía a la mente, porque yo estaba escuchando de lo que estaban comentando, era eh, ¿cómo es para alguien gestionar bien una marca personal antes de, o sea, sin un consultor? Creo que antes era más difícil hacerlo. Ahora, con todas las herramientas que tenemos al alcance desde inteligencia artificial, buscadores con inteligencia artificial, puede ser más fácil esta gestión de una marca personal sin un consultor, en el sentido de puedo entender un poco más de qué hacer, puedo entender un poco más de cómo comenzar a gestionarlo. ¿Seguimos en ese punto o es necesario un consultor desde el inicio, desde la parte previa, desde prepararse? Yo tengo ahorita una opinión que más adelante pero quiero dejar la pregunta ahí para todos. ¿Necesitamos un consultor o con las herramientas que tenemos al alcance actualmente, alguien puede iniciar a gestionar de una manera correcta su marca personal? ¿Qué opina? Bueno, el consultor es un Sherpa al final, ¿no? Quiere decir, tú puedes escalar el Everest solo o lo puedes hacer con un Sherpa. Y si vas con un Sherpa, pues vas con digamos, con mayor seguridad, con mayor experiencia detrás, con mayor ayuda a la hora de, en fin, afrontar los problemas principales. Con lo cual, al final el consultor es alguien que te proporciona un atajo interesante. Si lo tienes que tener toda la vida, pues posiblemente no. Pero por lo menos al principio a mí me parece importante. O sea, yo os puedo decir una experiencia, ¿no? Aprender a jugar a golf sin un monitor es muy complicado. Porque claro, tú empiezas a darle hachazos a la bola. Y llega un momento que te crees, porque la bola vuela, que lo estás haciendo bien. Y resulta que a lo mejor estás adoptando una posición que desde ahí lo único que puedes optar es al caos total, ¿no? Y a romperte la espalda, ¿no? Entonces, el monitor en los momentos iniciales, el consultor, el Sherpa, como que en los momentos iniciales, yo creo que es bueno, porque te pone un poco en la diatriba de, oye, tu carrera profesional se va a componer de todos estos elementos en los que puedes tener altibajos, vamos a ir preparados, vamos a analizar, yo qué sé, arquetipos, valores, competencias, vamos a analizar activos para entender cómo los podemos poner a trabajar cuando lleguen esos momentos malos, ¿no? Y Sí. responder a las necesidades del mercado. Exacto, incluso yo creo que sí se necesita el consultor para varias cosas, que es, uno, hacer conciencia de esa carrera que tú estás iniciando, porque creo que no todos tienen la oportunidad o la tenemos en cuanto a entender cómo es este proceso de carrera. Es como, por lo menos aquí en México, termina la carrera y ya después piensas y qué vas a hacer. Pero la realidad es que el desarrollo de carrera empieza mucho antes, incluso de la elección de lo que queremos hacer, a lo que nos queremos dedicar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos estudiar? Esa es una. Y el desarrollo de habilidades, que también muchas veces es como, no, tú estudia, puedes sacar buenas, malas calificaciones, puedes ser lo de menos, pero nadie te dice, tú puedes empezar a desarrollar habilidades durante
tu estancia en la universidad y entonces eso se vuelve muy relevante, ¿no? Es complementarlo. Entonces considero que sí, un consultor, un guía, puede ser un guía, un mentor, puede ser esa conciencia, ¿no? Que hablábamos de Pepe Grillo, que es que nos pueda guiar de hacia dónde vamos, porque a veces nos sentimos sin rumbo, es como este meme de Travolta, que es como ¿para dónde voy? Y creo que por eso se vuelve relevante este perfil de entender cómo y sobre todo que muchas veces también eh, algunas ideas, no sé si es en toda Latinoamérica, pero por lo menos es como, si tomo una carrera que te ayude a generar dinero, pero no te conecta con el propósito, no te conecta con algo más profundo que te permita disfrutar lo que haces y entonces hay una desconexión y entonces ya no me quiero dedicar a esto, no me gusta lo que estudió, es más, ni siquiera tiene nada que ver lo que estudié con lo que al final estoy desarrollando y entonces, pues, bueno, se vuelve una problemática antes de tiempo. Entonces creo que ahí inicia el consultor y conforme avancemos creo que puedo ir comentando porque es un proceso que no es lineal, que el consultor puede aparecer en varios puntos importantes de esta carrera. Sabes que ahorita te escucho en en esta parte final del comentario, Nancy, y conecta con algo que estaba pensando compartir, y era que en este momento se hacen más importantes y más necesarias esas conversaciones cruciales con respecto a nuestro desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque el mercado está cambiando continuamente, las tecnologías están cambiando, las necesidades de las empresas y de las personas están cambiando y están cambiando de manera muy expedita. Y un consultor, un mentor, un coach de marca personal en este momento nos facilita esas conversaciones, no solamente para poder entender ciertos aspectos del contexto actual, sino también para darnos cuenta de ese inventario que en algún momento pudimos haber hecho y que lo identificamos en ese contexto, en ese tiempo, pero en este momento quizás nos desconectamos por la dinámica del día a día, ¿no? Yo en este momento estoy trabajando con una persona que tiene un desarrollo de carrera excepcional y que ha sabido gestionarse en su mercado profesional, pero en este momento está como no sé qué hacer. Y creo que eso es normal y eso es normal que pase ahora con más frecuencia. Y ahí es importante entonces entrar en esas conversaciones, entrar en esas revisiones para simplemente ajustar lo que haya que ajustar a nivel personal y seguir avanzando. Y ese ajuste podría ser en cuanto a, bueno, que de lo que tengo, que estos recursos, y estábamos hablando, y Guillermo lo decía, que de estos activos personales que tengo, voy a poner ahora más en práctica o cómo los conjugo, pero también cómo los comunico en este momento, porque las formas de comunicar también están cambiando, ¿no? Sí. Totalmente. La Y comunicación aquí es otro elemento clave dentro de esta caja de herramientas de Pepe Grillo, José Grillo, Gemini Cricket o Pepito Grillo, que lo llamamos en España, a todos los nombres Gemini que sí, tiene. Cricket me gustó. pues En esa caja de herramientas no solo está identificar lo que te hace bueno, lo que te hace válido, lo que tal, luego de qué manera eres capaz de comunicarlo, a quién, cómo puedes llegar a los públicos que te interesan, es decir, no disparar con escopeta de perdigones, sino intentar buscar un poco más la precisión a la hora de llegar a quien tienes que llegar. Es decir, no estamos hablando de que la comunicación se base en una sobredosis comunicativa, para nada, al contrario, eso puede ser hasta negativo en una carrera profesional, ¿no? Sino a quién llegar, cómo llegar y qué medios utilizar, ¿no? Y con qué mensaje. Eso yo creo que es un punto importante. sí, y solo para también regresar ligeramente a la pregunta anterior y avanzamos, es de la parte de que yo decía, tengo mi opinión, es porque creo que las personas que nos escuchan justo el Pepe Grillo es necesario. O sea, y esto porque leía justo el día de ayer de una clienta un artículo que escribió del sesgo humano, el sesgo humano que es o sea, era sobre inteligencia artificial, perdón, lo ordeno mis ideas. El sesgo de inteligencia artificial es un riesgo, decía el artículo, pero el riesgo del sesgo humano es una certeza. O sea, es algo Sí. que sí o sí, por eso necesitamos un Pepe Grillo, porque tenemos un sesgo en
de nuestra propia carrera, de nuestras habilidades, de nuestras debilidades, de nuestras Muy oportunidades. bueno. Y ahí es donde entra justo el Pepe Grillo, asumiendo justo esta premisa de que existe y va a existir en todas las personas ese sesgo. Y, y puede ser que el Pepe Grillo de inicio sea IA, pero mientras más humano sea, pues más fácil va a ser ayudarte a identificar justo estos sesgos que se tienen porque te percibe de otra manera. Y por algo las empresas, cuando venga alguien con talento, la asignan un asesor, un coach, un mentor, eh, porque saben que es necesario que, que pueda ver lo que él no está viendo por esos sesgos humanos que tiene de su propia ejecución o de sus propias habilidades. Entonces sí veo que en la marca personal es exactamente lo mismo. Si te quieres imagínate que aunque seas un empresario independiente, seas el CEO de una empresa, pues tú tomas las decisiones hacia abajo, de decir a mis líderes, pues necesito que se pulan en estos aspectos, pero ¿quién trabaja contigo? ¿No? Y justo así llegan la mayoría de nuestros clientes que son directivos, porque es como, ok, yo les asigno a alguien a mis colaboradores, a mis líderes, para que puedan trabajar justo en estas áreas de oportunidad, en sus fortalezas, en su liderazgo, pero ¿quién me ayuda a mí? Y es ahí donde justo el Sherpa del Pepe marketing. Grillo, en el fondo, su rol era ser la conciencia de Pinocho. O sea, que estamos hablando de Sí, algo sí, bastante relevante, ¿eh? Bastante Sí, relevante. sí, 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 sí. sí, sí. Y Entonces, en ese orden ahí. de ideas, vino a mi mente en automático que el tema de un atleta, ¿no? Un Usain Bolt. Me ha salido en esta semana 2 veces un post que precisamente habla de me preparé 4 años para correr, no sé en cuánto lo hacen, pero es menos de 1 minuto, me parece, su carrera. Y creo que, en esto que menciona Alan, lo que estamos hablando, no nos preparan para tener ese entrenamiento. Y todos necesitamos ese entrenamiento para volvernos profesionales de alto rendimiento. Y ser un profesional de alto rendimiento no significa estar acelerados, sino saber qué tenemos que hacer, en qué momento, y es entrenarnos para tomar decisiones, para comunicar, para liderar un equipo, etcétera. O las mismas habilidades, justo. Creo que el desarrollo de habilidades sería este entrenamiento para entonces poder aplicarlos, poder ejecutar y tener un resultado. Y nos falta este entrenamiento. Por lo menos aquí entre México no existe este entrenamiento. Sí hay en universidades especializadas, sí, pero entre la mentalidad y la falta de este entrenamiento constante no hay. Y creo que en general cualquier persona podría tener acceso a mejores ingresos, mejor resultado en la carrera, mejores puestos, etcétera, si tuviéramos esta mentalidad de entrenamiento de nuestra carrera. Yo fui una vez a visitar un sitio que se llama CAR, Centro de Alto Rendimiento Deportivo, que está en Sant Cugat, muy cerquita de Barcelona, y es donde se preparan la mayor parte de los atletas de todas las disciplinas que están en la zona esta de Barcelona. Hay muchos, bueno, de toda España, de hecho, sobre todo equipos de natación, equipos de tenis, equipos de tal. Estuve hablando con uno de los monitores, esto hace algunos años, ¿eh? Y me dijo, aquí enseñamos sobre todo lo que es toda la parte deportiva, estrictamente de cada disciplina deportiva, pero el 50% del tiempo es Mentalidad. resistencia mental. Es decir, y para que nos hagamos una idea, ¿no? Acordaros los casos de Simone Biles, de la tenista, ahora no recuerdo el nombre, pues en fin, que tuvo que renunciar prácticamente a su carrera porque no resistía la presión del público, etcétera. Entonces, que sea un 50% esa parte mental, esa parte de cómo me presento ante el mundo, ese gesto de fair play que tiene un tenista cuando es capaz de reconocer que la bola del otro ha entrado, aunque la hayan marcado que estaba fuera, ¿no? Eso es brutal, ¿no? Porque eso es formará parte, o sea, eso forma parte ya de la propia personalidad de esa persona, pero se ve reforzado porque alguien lo ha identificado y ha dicho, oye, esa parte potenciala porque te va a ser muy útil en tu carrera. No sé si recordáis, bueno, esto ya es para viejunos, pero hubo un tenista llamado John McEnroe, que aún vive,
Y John McEnroe era un tío que estaba siempre quejándose, ¿no? Siempre Sí, quejando. Era un zurdo que tenía Muy una polémico. zurda buenísima y siempre se estaba quejando. Pero ese era su ADN de marca. Y a ti te gustaba ver ese espectáculo. Había una parte del espectáculo que era ese, ¿no? Al final se trata de potenciar lo que tengas. Y hay veces que lo que tienes no es lo que todo el mundo espera, pero es lo que te hace a ti Ujú, ser esa persona única. Y si encima le das bien a la raqueta y eres capaz de gestionar bien el partido, pues mejor que mejor, ¿no? Que fue su caso, ¿no? Uno de los grandes del tenis de la historia, ¿no? Pero que no cumple con el estereotipo clásico del tenista, pues yo qué sé, me estoy acordando del suizo o de Rafa Nadal, tal, que son personas como muy amables, Más como obvias. muy abiertas, muy buenos speakers, buenos comunicadores y tal. Él no era un buen comunicador, era fatal comunicador, siempre estaba indignado con el otro, con el árbitro, etcétera, pero era un verdadero espectáculo y la gente quería verle. Entonces esto, el tema de la fortaleza mental, para mí, creo que tiene que formar parte de la carrera desde el primer momento, porque como la carrera está llena de obstáculos, si tú en el primer obstáculo caes y no tienes mentalidad, digamos, de resistencia o resiliencia, como se llama ahora, ostras, es muy difícil que puedas sobrevivir, digamos, a una nueva caída, ¿no? Entonces, nos tendrían que preparar como en el CAR, cosa que no se está haciendo ujú, ni en colegios, ni en las escuelas, ni ujú, en escuelas de negocio y tal. Nos tendrían que preparar en el CAR, 50% de preparación mental. sabes que pienso en cómo vivo las sesiones de consultoría, por ejemplo, y me pasa que en algunos momentos uno funge de coach porque escuchas, preguntas mucho. En ujú, algunos momentos funges de consultor eh, duro, bueno, mira, das tu opinión, das como tu visión de cuáles pueden ser las soluciones. Y a mí me está pasando últimamente porque me escucho en ese relacionar interno de una sesión de consultoría y veo que hay mucho de ese entrenador de mentalidad porque es importante que entendamos que, por ejemplo, en la primera sesión de consultoría, mira, hoy yo, y lo hablo con las personas, hoy es más difícil que nunca posicionarse, abrirse un espacio dentro de tu sector. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido, porque mucha gente está hablando, porque mucha gente está diciendo muchas cosas con las que podrás estar de acuerdo y con las que no podrás estar de acuerdo. Pero es importante que yo te diga esto desde el principio porque tú tienes que estar preparado para perseverar. Y eso es mentalidad, porque ujú, necesitas y requieres de un esfuerzo mayor al que, no sé, antes, hace 5 años, 10 años, necesitaba una persona para posicionarse en su empresa, en su sector, donde fuese, ¿no? Entonces, una tiene que ver con eso. Y lo otro es cuando habla de mentalidad y y lo relaciono con el TPP Grillo, es porque vamos a poder realmente tener ese llamado de atención continuo cuando vivimos, y esto lo he hecho referencia en otros episodios, en otras conversaciones que hemos tenido, cuando vivimos conscientemente nuestra vida personal y profesional. Porque cuando, por ejemplo, yo no vivo conscientemente mi vida si me dejo solapar el día a día por mi yo empleado o por mi yo trabajador o por mi yo, no sé, product owner de una empresa de tecnología porque si solo vivo 100% eso, quizás estoy dejando otras dimensiones que debo atender también. ¿Cómo qué? Porque, bueno, como el yo profesional de este sector, que tengo que estar conectado con el mercado, que tengo que estar conectado con lo que pasa. Yo que tengo un propósito, que es enseñarle al mundo lo que sé en cuanto a tecnología. Entonces, eh, eso también tengo que tenerlo activo, porque si yo solamente y dejo solaparme por una de esas dimensiones, al final me voy a desconectar de lo otro. Y cuando me toca salir al mundo, activando algunas de esas dimensiones, el yo profesional o el yo que quiero enseñarle lo que sé al mundo de tecnología, me voy a abrumar porque o me voy a dar cuenta que estoy desconectado de la realidad. ¿Por qué? Porque viviste simplemente una dimensión, ¿no? No sé ujú. si me Sí, siguen sí. con esto de las dimensiones Sí, o sí, algo, pero es importante vivir conectados y vivir plenamente en en esas múltiples dimensiones en el día a día, ¿no? sí, sí, sí. Creo que, digo, me gusta, justo estaba preparando material de esto. Somos, o nuestra marca personal es un mix de estas múltiples dimensiones que a veces no logramos entender
que separamos y que justo es lo que nos hace especiales, lo que decía Guillem, eso que nos hace únicos, eso que nadie más puede hacer, ¿no? Entonces, creo que entender esas dimensiones necesita de un Pepe Grillo, necesita de una conciencia que te sepa preguntar, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué llegaste aquí? Tu historia. Y a mí me encanta la herramienta Capital Vital. Vital de Fran Segarra. Me encanta esa herramienta porque precisamente creo que nos permite hacer esa auditoría de nuestra historia. Yo recuerdo ya hace unos cuantos años cuando la escuché con Guillem y cómo la explicaba en una capacitación que tuvimos en República Dominicana. Ahí fue donde la escuché y dije, me encanta esta herramienta. Y él preguntaba y hablaba de esta parte de nuestra historia, en la parte de capital de intensidad vital. Y por favor vayan a buscar este link, esta información, igual lo compartimos, pero creo que es fundamental conocer esta herramienta. Y dije, wow, es verdad, a veces nos olvidamos de aquello que hemos hecho a lo largo de nuestra vida que nos permite, que entra aquí mentalidad, resolver problemas de una forma especial. Nuestra historia de vida nos permite generar soluciones de forma diferente. Entonces creo que también esto conecta acá nuestras dimensiones, nuestra historia, pero si no tenemos un guía, un acompañante, nadie nos habla de estas herramientas, de cómo podemos empezar a conectar esos puntos y seguramente nos estamos perdiendo de muchísimo de cada una de las personas o los jóvenes que están trabajando, nos vamos a perder mucho porque no hay quien le diga qué elementos tienen que trabajar y simplemente siguen una línea mucho más simple. Y sabes que este acompañante a veces puede ser simplemente una excusa para parar el tiempo y sentarte a ver cosas. Porque quizás de ese acompañante no necesitas gran consejo. Puede ser tu caso, que seas una persona que está súper consciente de su vida, que eres muy inteligente, que has sabido aprovechar las oportunidades, que te autoconoces, pero no tienes el tiempo. Y ese consultor puede ser simplemente la excusa de tiempo para sentarte y ordenar todo. Es complicado, ¿no? Es complicado también que alguien pueda lograr ese nivel de decir, voy a hacerlo yo solo, pero vamos, que puede existir, porque justo la pregunta es también, las personas que nos escuchan, pues son de diferentes edades. ¿En qué momento puedo puedo hacerlo? ¿En qué momento debo hacerlo? ¿Y en qué momento también voy a estar preparado? Porque quizá en algún momento de mi carrera pues no puedo pagar un consultor de cierto nivel. Eh, algunos de los cracks que están aquí, tipo, bueno, no puedo hacerlo, pero ¿cómo puedo acercar a ello? O sea, bueno, están los libros, están, ¿de qué otra manera o qué consejo podríamos darle a alguien que está iniciando Bueno, una puede carrera? leer, o sea, hoy en día tenemos una cantidad de literatura buena y mala, hay que saber elegirla, esto también. Sí, sí. Una cantidad de literatura y una cantidad de vídeos, y por ejemplo, una herramienta como YouTube, que no es nada nuevo, que lleva muchos años con nosotros desde, yo qué sé, desde el año 2000 o 98, no sé cuándo, y ahí hay una cantidad de buenos consejos. Por ejemplo, mira, pues nosotros vamos a tener este vídeo colgado en YouTube, ¿no? Pero hay mucha literatura con la que una persona sin demasiados recursos puede empezar a aprender ya cómo va eso. Están los libros. El libro tampoco es una inversión tan grande. O sea, un libro, pues no sé qué vale en América, pero más o menos 15, $20, por ahí andará, Sí, ¿no? Pues, oye, sí, sí. pues tampoco te estás hipotecando por un libro, ¿no? Entonces, hoy en día le puedes preguntar a cualquier guía, oye, dime cuáles son los 25 libros más relevantes o los 20 libros más relevantes de personal branding, de gestión de marca personal, que me aconsejas para leer. Y tú de ahí, pues eliges los que mejor te caigan. Si están en inglés y no te apetece leerlos, pues los eliges en español. Es decir, yo creo que recursos hoy, nunca hemos tenido como hoy los recursos para poder tú mismo ser el dueño de tu propia marca, por decirlo así, ¿no? Y Hablando, gestionarla. eh, y además me gusta porque mm, todos hemos empezado con una mano delante y otra detrás en esto del personal branding. O sea, yo cuando empecé lo llamaba comunicación personal, ni siquiera había ido a hablar jamás de la palabra personal branding. Empecé y una amiga mía americana me dijo, "Oh, lo que tú haces se llama personal branding". Empecé a leer y las personas que leía entonces, el Rampersad y todos estos, ahora nadie los conoce. Pero en aquel momento, ostras,
Me abrieron la luz Catherine Caputa y Brenda Benz ¿no? Dan Schauble. O sea, son personas que sí que están ahí, sé que están, pero muchos que lo han dejado correr ya y que no hablan de eso para nada. Entonces, yo creo que para mí hay dos grandes conceptos que hemos hablado. Uno es activos. Por favor, nunca nos olvidemos de los activos que hemos tenido, aunque no los usemos. Es decir, Ujú, ¿qué sí. activos tengo que están desactivados, pero que yo podría activar? En el colegio yo era un buen dibujante. Bueno, pues esto apuntémoslo, porque a lo mejor puede ser una persona que tenga muy fácil hacer cierto tipo de elementos infográficos, etcétera. En el colegio yo era un buen, contaba chistes muy bien, pues cuidado, porque esto me puede ayudar a abrir puertas, a ser un buen comercial para abrir puertas en frío, etcétera. Es decir, muchos de los activos que hemos abandonado de niños y que eran competencias de verdad buenas y además primitivas, de las que son parte de nuestro ADN, hemos de ser capaces de identificarlas y recuperarlas. Porque lo fácil es decir, yo no sé hacer esto. Eso es lo fácil. Ujú, No, yo sí. sabía hacerlo, por lo tanto me voy a poner al día para ver cómo recupero yo esa faceta que tenía. Entonces, la primera parte son activos y esta segunda que estábamos hablando ahora es decir, bueno, muy bien, y además recursos. Tenemos los recursos que tenemos ahora son espectaculares. Vale, que yo no me puedo pagar a Gabriel Patici o a Alan o a Nancy. Bueno, pues muy bien, pues a lo mejor puedo leer a Gabriel. Puedo comprarme su libro, Marketing Propio. Puedo leer los 40.000 posts que está haciendo Integra últimamente, que por cierto se han venido arriba con el tema de escribir, después de unos años que escribíais muy poquito y ahora venga para arriba, con posts, con infografías, con Substack, con newsletters, etcétera. Hostia, solo con Integra la cantidad de material que puedes llegar a cubrir es ingente. Eh, Andrés Pez Ortega, que antes os hablaba de él Sí. porque hice una entrevista con él hace poquito, lo que tiene escrito este hombre, además de 5 libros editados con editorial, pero tiene otros libros que están en Amazon sobre networking, sobre etiquetas, sobre tal, y aparte es un señor que está escribiendo 2 veces a la semana en un post, desde el año 2004. O sea, imaginaros la de La literatura que cantidad. hay dentro, ¿no? Y todo Sí, esto es sí. gratuito. Por favor, es gratuito. Y además, la mayor parte del contenido de este señor es evergreen. O sea, no está condicionado con algo casual de un momento, sino que es algo que puede funcionar 10 años más tarde, 10 años después. Mucha gente dice, bueno, pero es que todo lo que es anterior a la pandemia y anterior a no sé qué y a la IA ya no vale. No, sí que vale. Claro que hay Sí. cosas que son buenas. ¿De dónde El saca la Stephen información Covey valía? y los 7 Ujú, hábitos de la gente altamente eficaz es un libro que yo recomiendo a todo el mundo, aunque haya pasado una pandemia, aunque haya pasado Claro. tal, sí. da Ujú. igual. O sea, hay cosas que son de raíz que funcionan, ¿no? Entonces, los recursos no son una excusa. Ahora, Ese era el mensaje. ahora yo quisiera complementarte, Guillem, que es cómo entonces yo identifico esos activos personales que tengo. Y hay un ejercicio tan sencillo como ocuparnos, no sé, 2 sesiones de 90 minutos y bajar historias, recordarnos hitos que hemos tenido en nuestra vida. Lo hace Simon Sinek en busca ¿cómo es el libro? En búsqueda de tu porqué. Ajá. O O empieza por el primer- porqué. Comienza por el porqué. Exacto. Sí, Uno de los sí. principales ejercicios que hace él es siéntate y define hitos en los cuales que has tenido en tu vida. El otro que hace lo mismo es Alexander Osterwalder en el libro Tu modelo de negocio, que igual, siéntate y ve cuáles son esos hitos que has tenido en tu vida. Y ahí empiezas a identificar, bueno, habilidades, fortalezas, actitudes propias y que muchas veces no te das cuenta. Yo me recuerdo que hice el ejercicio y en algunas ocasiones en consultoría lo recomiendo. Hice el ejercicio de comienza por el porqué en 2 noches con una botella de vino cada noche con mi esposa y empezamos a identificar vivencias y recuerdos que me trajeron, los enlacé con mis valores, los enlacé con mis fortalezas y ahora forman parte de mi narrativa en algunas ocasiones o de casos en alguna conferencia. ¿Cómo identifico esos activos que tengo? A través de historias y a través de vivencias que he tenido anteriormente. Pero tenemos que sentarnos y definirlos, porque si no, pasan desapercibidos, porque el día a día no nos deja hacer esas identificaciones, ¿no? Y aquí en ese punto, creo que algo que se nos olvida
es que esta gestión de carrera, es decir, estas actividades que menciona Guillem, que puede ser investigar en internet, buscar recursos, sentarme, como decía Gabriel, con una copita de vino más tranquilo, es un trabajo también, es mentalidad. Entonces tengo que invertir 4 horas al día, 8 horas al día, dependiendo, para prepararme y dar el siguiente paso. Es decir, me voy a poner a reflexionar, buscar mis habilidades y demás para mejorar, por ejemplo, mi CV, para mejorar mi pitch, para practicar una entrevista, para practicar habilidades que no estoy haciendo en este momento. Sí, estoy todavía en la universidad. Sí, acabo de finalizar la universidad, entonces también tengo que verlo como eso, porque a veces creo que finalizamos y es como, ¿y ahora qué hago? O voy y entrego o envío sin siquiera hacer una presentación para networking o buscar recomendaciones, etcétera. Entonces, creo que también tenemos que verlo como es parte de nuestro trabajo, profesionalizarnos y hacerlo de una mejor manera. Y también entender, y aquí esta parte me gusta, esto lo hago en charlas y estoy preparando un post de esto, entender que nosotros tenemos que enamorar a quien nos va a contratar, pero no va de eso nada más. Es un proceso de enamoramiento y de aportación de valor constante. ¿A qué me refiero con esto? A que igual hay una analogía que nos preparamos cuando alguien nos gusta, porque sí, pasa siempre en la adolescencia, ahí es que me gusta X persona y te arreglas, haces ciertas cosas que no hacías antes, investigas a la persona, hasta que es visibilidad, te apareces casualmente, constantemente, y esa dinámica podemos aplicarla en el trabajo. Tenemos que investigar, tenemos que hacernos visibles y enamorar entonces para que tomen una decisión, pero no para ahí. Es una relación que también vamos a generar. No vemos la carrera como una relación y simplemente es como, ok, aquí me pagan, vengo, me siento, hago lo que me dicen. Uso mucho el tema del copy-paste porque creo que es, copio, pego, hago, listo, se acabó. Porque la gente creo que lo hace mucho. Es como lo que dicen que tengo que hacer o lo leí así, copy-paste, pero si tiene un error ortográfico, se fue ahí porque no me detuve a pensar que era parte de mi trabajo. Y a veces confundo qué es lo que tengo que hacer, qué voy a proveer. Y pues bueno, tema nuevamente en la mentalidad y en la carrera. No somos empleados, o me gusta pensar, no somos empleados en las compañías, e incluso si nosotros somos dueños de empresa o emprendedores, no tenemos empleados, tenemos proveedores de soluciones o somos proveedores de soluciones. Cuando hacemos ese cambio, también es mucho más fácil empezar a gestionar esta carrera y tener mejores resultados. Totalmente. ¿Saben qué? Buena, Y buena disertación, Nancy. Te escuchaba, Sí, Nancy, y me fui a la computadora a buscar un material que recuerdo que hablaba de gestionarse a sí mismo, de Peter. Sí. Y aquí Ujú. lo conseguí, es una edición especial de la Harvard Business Review de 2005. Se lo voy a pasar para que lo dejemos a disposición también de quienes nos están escuchando. Y va en consonancia con lo que decía Nancy, lo que hemos compartido hasta ahora en esta conversación, pues, ¿no? De cómo tenemos que entrar en conciencia de lo importante que es gestionarnos a nosotros mismos. Sí, muy, muy importante. y gestionarnos a nosotros mismos en todo momento de nuestra carrera, ¿no? Porque al final, así como el que está iniciando una carrera profesional, el que está estudiando necesita gestionarse, es más difícil hacerte consciente a lo mejor en esa etapa. La mayoría se hace consciente en una etapa mucho más avanzada o como mencionaba Guillem, cuando ya enfrenta un problema, un techo de cristal que dice, ¿por qué no? ¿Por qué no estoy logrando avanzar? ¿Por qué no estoy logrando ese ascenso? ¿Por qué no estoy logrando ese resultado? Es cuando dicen, bueno, creo que necesito ayuda, pero si se anticipa, pues sería mucho más efectivo claro. ese resultado. Eso es como la prevención siempre es más barata y efectiva que la curación. Sí, Esto toda la vida, ¿no? Pues lamentablemente en la este es el mentalidad mismo es más caso. difícil, Sí, sí. Sí, sí, sí. pero hay Y herramientas que podemos utilizar. exactamente, y me llegó una idea, Alan, en lo que mencionabas, que también tenemos que empezar a ver. Nosotros somos contratados para determinado puesto, para determinado rol. Es decir, tenemos una entrevista, nos preparamos para ese rol, que venga a su mente.
Pero conforme pasa el tiempo y nos vamos desarrollando o semi desarrollando, no sé, depende de la situación, tenemos que prepararnos para un segundo rol. Y entonces eso a veces no lo tenemos claro, que durante nuestra carrera vamos a tener N cantidad de roles con N cantidad de actividades, que eso implica elevar o modificar mentalidad, porque, por ejemplo, son casos que igual estamos trabajando, es como ir de operativo a directivo. Entonces ahí la mentalidad cambia, que es como ir de emprendedor a CEO de la compañía, porque sí, tengo esa mentalidad de emprender, pero ¿cómo dirijo ahora a las personas? O cómo ir de una persona, un profesional, puede ser directivo a emprendedor, es decir, cambiamos los roles y cambian la mentalidad constantemente. No es lo mismo, nos funciona, sí, pero entonces tenemos que ajustar ideas, mentalidades, herramientas y conecto con lo que decía Guillem. Tenemos activos ahí, tenemos guardados, no los olvides porque Activos inactivos. Activos exactamente, inactivos. porque tenemos que modificarlos y ahora volver a activarlos. Entonces, creo que también parte de nuestro proceso de carrera es entender esos roles y cómo van a ir cambiando a lo largo del tiempo según lo que queramos, porque a veces queremos mantenernos con uno solo durante N cantidad de años y eso implica no crecer. Ahora, mira, incluso antes, Nancy, como vivíamos antes, era como una escalera que tú ibas ascendiendo. Pero ahora, y me voy al libro que es La vida de 100 años, que ya hemos hablado también en el podcast del libro, y es que hoy, mañana podemos ser, por ejemplo, el emprendedor, y en 2 años podemos ser el gerente, y en 4 años podemos ser el colaborador. Entonces, ¿cómo prepararnos para fungir en diversos roles en diversos momentos, ¿no? Y que eso nos va a pasar. Y que nosotros también como consultores podemos hoy trabajar solos o poder trabajar uno a uno, pero mañana podemos trabajar con un directivo que quizás tiene un equipo de marketing detrás. Entonces, ¿cómo nos acoplamos a esa realidad? Y eso va a pasar continuamente. Ya no es una escalera en la que vamos ascendiendo, sino es una ruta en la que vas a tener diversas bifurcaciones que debes tomar y después volver a la ruta principal, ¿no? Pero Y tenemos es que una ruta prepararnos. en la que puede haber ciertas renuncias también, ¿eh? Es decir, Sí. yo uno de los test que me gusta bastante trabajar es el test de inteligencia emocional, uno que tiene psicoactiva, que es bastante potente. Y este test lo que te viene a decir no es si eres más listo, eres más tonto, tal, sino lo que te viene a decir es sobre todo si tienes una predisposición más a un trabajo de back office o a un trabajo front office, ¿vale? Una mejor relación con personas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te quieres dedicar a la venta y a la gestión de equipos y resulta que haces ese test y ese test te dice, oiga, usted es una rata de laboratorio, o sea, lo digo así para darle notoriedad, pero no lo digo despectivamente, ¿eh? Pero usted es una persona que tiene que estar ahí haciendo análisis. Entonces, cuidado porque milagros tampoco se pueden hacer. Es decir, hay competencias que podemos adquirir, pero hay rasgos de nuestra personalidad que aunque se pudieran adquirir, tardarían muchos años. Por tanto, tenemos que entender muy bien cuál es nuestro ADN emocional de marca. Esta parte es muy, muy importante. El tema que comentabas tú del capital vital también lo contempla, ¿no? Que por cierto he puesto Sí. el enlace en nuestro grupo de WhatsApp para si queréis poner el post de capital vital en las notas del episodio. Eh, pero hay veces que con estos mimbres hay que hacer ciertos cestos, ¿no? Entonces, si no tengo los mimbres, no podré hacer este cesto. Con lo cual, cuando hagamos nuestro balance de activos, hemos de ser muy claros. ¿Qué tengo, qué no tengo? Si yo no tengo una Claro. predisposición a, a ser cajero en un supermercado, porque a la primera de cambio, cuando un señor se me ponga tal, me voy a levantar y le voy a dar un golpe, pues bueno, pues entonces ponte en el tema de stock, llevando cajas. ¿Sabes qué quiero decir o no? Es decir, y esto es algo que es muy importante que lo identifiquemos. Aquí nos puede ayudar mucho un consultor de marca personal, un coach, hasta un psicólogo, pero también la propia literatura disponible de los test que existen disponibles en el mercado, etcétera. Es decir, no debería haber ninguna excusa para no saber un poco cuál es ese ADN de marca emocional y por tanto, con qué activos podemos contar, ya no solo
competenciales, sino de nuestro propio rasgo de personalidad. Y ese es un punto muy importante. Sí. No Y se puede para hacer ir, todo, no podemos hacerlo todo. Yo no podría ser presidente del gobierno, por ejemplo, porque me falta paciencia, ¿vale? para Paciencia ir y bueno, me faltan avanzando y muchísimas cerrando cosas. las ideas justo en esta línea que propone Guillem, ¿se puede adaptar a alguien? O sea, entiendo el punto de hay rasgos de personalidad que te hacen mejor o peor para ciertas roles, características, posiciones o profesiones incluso. Pero se puede adaptar a alguien, ¿no? Entendería que puede desarrollarse si está consciente de esas limitaciones y las trabaja, podría ser un posible candidato a esa posición, ese rol, o sería jugar en contra de pues, todos los demás que sí tienen esta ventaja injusta. A Bueno, ver, fácil, ¿eh? Es una pregunta muy difícil la tuya. Es decir, eso que decíamos antes, a ver, si tú eres una persona, vamos a decirlo así, introvertida, lo vas a ser siempre. Eso no te impide, porque Bill Gates lo es, y de Ujú. poder hacer un discurso delante Eh, de 100.000 personas, ¿vale? Ojo. Pero siempre vas a ser introvertido. Entonces tienes que jugar con esa carta. sí. Yo, Tienes que jugar con esa carta. yo en este mismo sentido, lo que decía Guillén, yo creo que cuando nos autoconocemos podemos desarrollar estrategias que nos ayuden a afrontar ciertos desafíos. Y me voy nuevamente con el tema del introvertido. Yo siempre, para hablar con personas introvertidas, les coloco el ejemplo de Andrés Pérez Ortega, que me recuerdo que él tiene un contenido que dice, yo soy una persona muy introvertida, pero igual yo me expongo en eventos, voy a eventos. Pero ¿qué pasa? Yo uso la estrategia y me ha servido como estrategia tener un blog y generar contenido continuamente, porque eso ha hecho que otras personas me conozcan y cuando yo vaya a eventos, yo no tengo que ir a las personas, sino que las personas vienen a mí y ya me conocen y es más fácil la conversación. Eso es una estrategia. Entonces yo sí, desde mi autoconocimiento y teniendo en cuenta el contexto de lo que está pasando, la realidad de cómo trabajamos ahora y de los distintos roles que pueden surgir en el tiempo, ¿cómo puedo yo afrontarlo? Hay uno, como dice Guillen, que simplemente es no, pues no, pero en otros donde está expuesto y donde es necesario hacerlo, bueno, planteas estrategias distintas, ¿no? Creo que esa es una acción súper válida. sí, Sí, y ahorita tengo un caso precisamente de una persona introvertida. Pero, pues bueno, hay más literatura además, y hace no mucho tiempo, conversando con una persona, me hablaba del concepto de ser ambivertido, que es que a veces podemos ser introvertidos en algunos lados, estratégicamente porque lo hemos desarrollado y o porque naturalmente nos sale de esa forma y somos extrovertidos a lo mejor en nuestro entorno familiar, social, pero en el laboral somos más introvertidos, etcétera. Entonces, con este concepto también, que también les voy a compartir un poco de estos artículos, entonces tenemos conciencia de cómo sí, cómo no podemos manejarlo, con qué tipo de personas nos es más fácil relacionarnos, con qué tipo de personas nos cuesta más hacerlo y justo ajustar nuestro toolkit de, ok, mira, aquí está ¿qué necesitamos? Unas pinzas, unas tijeras, sacamos. Tal cosa no la tenemos, pero ¿qué puedo ocupar de todo lo que tengo para generar una solución a este punto? Entonces, sí hay una ventaja porque justo es lo que la pregunta que hiciste fue la pregunta que mi cliente se estaba planteando, porque dijo, es que considero que yo era mejor que la persona que acaban de ascender, pero no llegué, algo pasó. Entonces es que no jugó sus herramientas, sus cartas a favor de. Entonces, simplemente lo único que tiene que hacer es ajustarse y ahorita lo que está haciendo y que también quiero compartir, yo creo que es la persona con más estructura, con más, me trajo unos mapas impresionantes y es como, wow, o sea, es como, ya hiciste el trabajo, o sea, es como, no hay mucho que hacer, pero sí, sí hay mucho que hacer, con el tiempo lo vemos, que es los capitales vitales, su DAFO, como en ese autoconocimiento para ajustar lo que ya tiene y que pueda comunicarlo, que pueda hacerlo, y es, sí, ya tiene una ruta marcada muy clara, pero le falta acompañamiento y a veces lo he comentado abiertamente, a veces
lo que necesitamos es quien nos escuche y que sentamos seguridad de decir, ok, voy por buen camino. Y eso es necesario, es un Pepe Grillo que nos acompañe y que nos permita sentirnos seguros. A veces creo que el rol del consultor es acompañar a la persona. Sí. Y además, mira, utilizando la vieja literatura tompiteriana, del Me Incorporated o el yo, sociedad limitada, etcétera, tú también te tienes que dar cuenta de que cada uno de los departamentos que conforman tu yo, sociedad limitada, bueno, pues no todos funcionarán igual de bien. No para todos tienes una capacitación brutal. A lo mejor tu departamento de I+D pues no está funcionando tan bien como el departamento de logística o como el departamento de comunicación. Entonces, tenemos que hacer un poco este ejercicio de como si fuéramos nosotros una empresa con 10 departamentos, en cuáles tengo mayores fortalezas y en cuáles necesito una ayuda externa. Y también pedirla. Es decir, cuando yo tenga que pedir ayuda, no pido ayuda, oye, ayúdame a ascender en mi carrera. No, ayúdame porque hay uno de los aspectos para poder ascender en mi carrera, que es el aspecto más de networking, de conectar, de lobbying, de personas con las que tengo que hablar para que influyan en mi elección, que no lo estoy gestionando bien. ¿Vale? Pues échame una mano con eso. ¿Vale? Es decir, Sí. no siempre esto se llama pivotar también, es volver a un punto el que tú no dominas del todo y intentar arreglar ese punto, pero no todo, no todo el modelo. El modelo funciona, pero a lo mejor hay algo que es lo que falla, ¿no? Entonces, ves a por ese algo, ¿no? Sí, sí. Así es. Y bueno, y justo solo para ir cerrando en mi parte de aportación de cierre, de el, en la línea de lo que menciona Guillem, donde hay áreas que pueden mejorar y porque te haces consciente de que necesitas trabajar. Y todos creo que sabemos que a mí me encanta el deporte y específicamente el fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mejor a, al futbolista Lionel Messi? Pues, en su cartera de habilidades, que era bastante amplia, que por ejemplo su Sherpa o un consultor externo, que en ese caso fue Diego Maradona, que le mejoró la técnica para tiros libres, y eso hace que el producto se complete o que mejore en una característica donde él, pues probablemente si no recibía esa asesoría o esa ayuda, pues hubiera quedado mucho más deficiente en esa área de tiros Control libres. emocional también, seguramente. Mayor control emocional. Os decía, la preparación emocional hoy en día se está trabajando mucho en el deporte, pero muchísimo. Sí, sí, O sí, sea, sí, es uno de los indispensables, pero y en la parte también de que cada uno de ellos, un deportista de alto rendimiento, y escuchaba a alguien también que habla o que apoya a deportistas, decía, bueno, todas las personas necesitamos tener un comportamiento similar a lo que hace el deportista de alto rendimiento en tu área, en tu sector, en tu industria, en lo que hagas. Porque el deportista de alto rendimiento entiende que necesita a alguien que le apoye para nutrirse bien, para dormir bien, para la técnica de dependiendo del deporte, ¿no? Si es golf, pues para el swing, si es béisbol, pues también para batear mejor, para lanzar mejor. Hay una persona específica para cada área en la que necesita mejorar, y yo creo que ahí es donde entra el Pepe Grillo de la marca personal en cualquier profesional de la carrera que sea. O sea, no importa la situación o el nivel en el que estás, siempre vas a requerir un apoyo externo para evitar ese sesgo que existe humano de nuestras propias habilidades, conocimiento, etcétera, lo que mencionábamos al principio. muy bien. Buen cierre, ¿verdad? Y yo solo voy a decir que nuestra carrera no finaliza. Más bien creo que nuestra carrera finaliza el día que no estemos, al final evolucionamos y es como, ok, dejo tal compañía o tal emprendimiento, pero siempre estamos aportando valor y podemos trascenderlo a través de otras actividades que no tenemos contempladas, que puede ser un podcast, un libro, recetas, etcétera. Hay N cantidad de cosas que nos permiten trascender y que no lo vemos como parte de una carrera. Y aquí yo cambiaría de profesional a personal, que es nuestra historia de vida, y es aportar ese valor a la sociedad, a las personas, y, y, y va más allá. Entonces evolucionamos conforme pasa el tiempo y lo que queremos hacer. Y al final, pues eso, la carrera profesional requiere
requiere digamos, más un hilo constante de, de vigilancia que no un grito SOS cuando vienen malos momentos, ¿no? Es decir, pensemos en el personal branding como ese Pepe Grillo y no como un SOS cuando viene el problema, porque sí que actúa con un SOS, pero actuar bajo presión siempre suele dar resultados un poquito más, en fin, menos previsibles, por decirlo así. ¿Vale? O sea que, Sí, en sí, fin. sí. Sí, y yo creo que cuando trabajamos a ver, cuando activamos y tenemos como compañero ese Pepe Grillo, al final vamos a ser vitales, no importa la edad que tengamos. Ahí está. Perfecto. Pues algo más que noticias, anuncios. Suscríbanse. Que se suscriban, que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Guillem Rencolons, Gabriel Patrizzi, Alan Urbina, Integra Personal Branding. Hay N cantidad de contenido en los canales Sí, de todos. Nancy Entonces, Vázquez, también que se suscriban. leerse ahí, me encuentran en Integra, en el blog. Y pues bueno, nada, nos vemos, nos escuchamos Nos vemos en la en el próxima. siguiente. Que estén bien. Nos oímos. Que Chao, estén chao. bien. Chao. Adiós. Que vaya bien.